Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Alex Vizcarra Podcast, en esta vez porque estamos teniendo Alex Vizcarra Videos y ahora vamos a nuevamente conversar con nuestro amigo José Ángel Pereira. Si ustedes de repente no han visto la anterior entrevista, la anterior charla, les voy a dejar el link por acá, para que piquen y se vayan para que tengan una idea, ¿no? Y vayan tomando, calentando cuerpo y saber de qué se trata, porque hoy día vamos a hablar de lo que es el libro de José Ángel. José Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola, ¿cómo estás, Alex? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme de nuevo en tu programa. Que por cierto, los que no hayan visto el podcast anterior, fue muy bueno y tuvo bastante acogida, por cierto. Sí, también les recuerdo que si pueden escucharlo, los que quieran de repente escucharlo pueden ir a Spotify, lo pueden escuchar también ahí. Los que tengan el tiempo de poder verlo, pueden verlo en YouTube. Están en ambas plataformas y en el resto de podcasts. Si tú usas de repente Apple Podcasts, iVoox, Podimo, están en todos los podcasts. En la gran mayoría de podcasts lo vas a encontrar. Los que más se usan, Apple Podcasts, Spotify, así que puedes escucharlo por esos canales de podcast. Y si quieres verlo, puedes ir a YouTube. Hoy vamos a hablar Eh, acerca del libro que justo me comentaba detrás de cámaras José Ángel, que está listo, pues, todos estamos a la expectativa de de tratar de leer este libro, pero me dice que por unas razones de mercadeo vamos a tener que esperar un poquito más. Cuéntanos, José Ángel, cómo está yendo este libro. bueno, mira, el libro, como te comenté fuera de cámara, está totalmente listo. La compañía editora, ella va a sacar el libro en ambos, en inglés y en español. Va a salir simultáneo. Va a haber una campaña de preventa que arranca la semana que viene. Va a dar los datos para que la gente pueda conectarse. Y esta campaña de preventa va a durar hasta el mes de octubre, que es cuando se va a lanzar el libro. Y es por una cuestión de, porque es que yo en octubre cumplo un año de haber sido liberado. Y ellos Sí, quieren sí. que el libro salga con el aniversario de mi liberación. Pues entonces, bueno, es bastante razonable porque es un tema es una fecha, digamos, que para mí tiene una gran connotación y bueno, y ellos consideraron que era lo más conveniente. El libro nuestro, como las personas que no escucharon el caso anterior, yo fui un secuestrado por el gobierno de Venezuela desde el noviembre del 2017 hasta el 1 de octubre de 2022. Fueron 1.775 días, 5 años. 5 años y nosotros regresamos a través de un canje de prisioneros que se negoció por la administración Biden por dos de los sobrinos del presidente de allá y fuimos canjeados en una isla en el Caribe. Entonces, contarlo es como contar una película, ¿no? Pero ese es en grosso modo lo que fue nuestra historia. Bueno. Yo recuerdo la parte de la entrevista anterior, de la charla que tuvimos, y de verdad que estuvo muy emocionante. Era cuando me lo contabas, era como estar en un film. Imagino que el libro pues va a ser mucho mejor, inclusive porque vas a tener muchos más detalles. Un detalle para recordar, recuerdo que me gustaría retomarlo, era cuando los dejaron en la isla, los dejaron prácticamente, los tiraron ahí en la isla después de que ya hicieron todas las negociaciones. Cuéntame un poquito esa experiencia nuevamente, porque me gustaría retomarla de nuevo. Tú sabes, Alex, qué casualidad. Esta mañana me llamó un amigo, fíjate, esta mañana me llamó un amigo que fue compañero mío de detención en Venezuela. Él fue un preso político, él vive hoy día en Miami ¿Ok? y me llamó porque él tiene una demanda contra el Estado venezolano que se la ganó, una Mira demanda tú. internacional se la ganó. Y me llamó por otros temas y estábamos hablando justamente de este evento. Y me hizo recordar todo el evento y te lo voy a volver a narrar porque se lo dije esta mañana. Casualmente hablamos de eso. Mira, fíjate cómo fue el evento para que los oyentes o los que vean esto se imaginen la película. Mira, y esto es En casual, y nuestra celda. la gente debe pensar que nosotros nos hemos puesto de acuerdo para hacer todo Oye, esto. mira, fíjate, mira, te lo juro que fue esta mañana que me llamó y hablamos de esto. O sea, lo tengo aquí porque se lo comenté esta mañana, porque él quería saber cómo había sido el evento. Fíjate,
Nosotros era 1 de octubre del 2022, nosotros estábamos casi que desesperados ya porque ya tenían un año las negociaciones, ya el embajador Roger Carsten, que lo voy a después mencionar más adelante, él ya Claro, estaba negociando, ya había ido, había ido 3 veces a Venezuela, él fue sí, en recuerdo. diciembre del 2021, fue en marzo del 2022, ahí liberó a uno de nosotros, a Gustavo, y después de eso, él regresó en mayo y no hubo negociación, y comento aquí qué fue lo que pasó. Él va con el que era era porque ya no lo es, el embajador de Venezuela, de Estados Unidos, que estaba viviendo en Colombia, porque este señor fue expulsado en el 2018 por el caso de nosotros, lo expulsó el gobierno de Venezuela, Ok. él estaba en Colombia y él viajó con el embajador Carten, que era el negociador de nuestro caso, y ese día que ya supuestamente iba a haber una negociación, aquel otro hombre, que ya no está en el gobierno, se tomó una foto con el líder de la oposición. Ok. Y eso enardeció al gobierno venezolano y ese día no ocurrió nada y este señor se fue con las manos vacías. Nuestra familia estaba desesperada Wow. Imagino, y a claro. nosotros nos empezó a entrar como un desespero también, Por porque supuesto. decíamos, Dios mío, esto se va a caer, ¿En qué ya, o termina sea, esto? no, en cómo termina esto. Y entonces llega el 1 de octubre, estábamos nosotros ahí 5:30, 6 de la mañana y de repente se aparece una persona en la puerta y nos dice que nos vistamos, que tenemos una visita. Y nosotros pensamos que era el embajador Carten que estaba nuevamente viniendo, porque ya habían pasado de mayo a octubre como 3 meses y él venía como cada 3 meses. Y nos ponemos nuestro traje de presos, que es un traje amarillo que nosotros lo llamábamos el traje de los Minions, porque era como vestirnos de amarillo pollito como los Minions. Entonces nos ponemos nuestro traje de Minion y de repente llega el director del Nacional del SEBIN y entra y dice, no, 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 quítense eso, pónganse su traje civil que ustedes van libres. Y cuando el tipo Wow. nos dice van libres, nosotros dijimos, ya va, ¿qué significa esto? Porque ya nos había pasado que en 2 oportunidades nos habían dado 2 casas por casa, por casa. Ay, nosotros estábamos obstinados de eso, porque cada vez nos regresaban. Cada vez que había un problema con Estados Unidos, nos jalaban. Entonces, él dice, no, no, ustedes van libres. Y cuando nos lleva a su oficina, vemos aquel aparataje de gente y médicos, un video y todo un aparataje. Y dijimos, oye, aquí como que está pasando algo, ¿no? Nos montan en un camión de estos de blindados, de traslado de blindados, una Sí, cosa sí, sí, totalmente sí, sí, blindada. sí. Yo me recuerdo que yo era el primero que iba pegadito tenía una ventanita chiquitica Sí, me y yo iba bien. imagino. De repente veo un letrero que decía aeropuerto Maiquetía y dije, ay Dios mío, esto está pasando. Esto está pasando. Llegamos a un hangar y cuando lo más cómico es que cuando llegamos al hangar, yo veo el avión y yo, toda mi vida en PDVSA, yo identifico que es un avión de PDVSA. Se usaron a un avión de lo que yo viajaba, lo que yo usaba cuando trabajaba en PDVSA. Yo reconocí el avión, yo en ese avión viajé por 200.000 veces. O sea, Claro. cuando yo Sí, estuve sí, trabajando en Venezuela con PDVSA, yo usé ese avión, yo viajaba en ese avión toda la semana. O claro, sea, yo claro. reconocí el avión. O sea, cuando nos montan, Ujú. veo yo el que nos recibe es un señor que es el más grande torturador de Venezuela. Ah, Es el que nos recibe. Yo cuando lo veo, yo reconozco al hombre. Y por cierto, que este señor que me llamó hoy, él fue objeto de torturas de este señor. O sea, Mira tú. yo le dije, el que nos recibió fue este señor. Bueno, entonces el tipo nos recibe y nos da bendiciones. Imagínate, bendiciones. Yo digo, y entonces cuando nos sientan, veo que vienen con unas esposas, nos ponen esposas y nos amarran los pies. Y yo me Ay. veo esposado y amarrado. Y dije, bueno, ¿qué es esto? Y de repente veo que el Tú hombre hasta viene ese con unas capas. momento, tú hasta ese momento te imaginabas más tortura. Yo me imaginaba más tortura, claro. No, y después viene el hombre con unas capuchas, ¿Ya? a ponernos las capuchas. Y cuando el hombre viene a ponernos las capuchas, yo le dije, no, 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 aquí no.
una capucha no, porque yo te lo juro que en ese momento me asusté. Claro, porque normalmente Yo dije, este hombre, una capucha ya es para que te maten. no, y que tú sabes, en los años 70, cuando la Operación Cóndor en Argentina y Chile, lo montaban en avión, los encapuchaba y los lanzaban en el mar. O Yo te dan llegué a pensar eso. o te dan el tiro de gracia. Te ponen la capucha y te O te dan el dan un tiro. tiro de gracia. Yo pensé lo peor. Entonces, cuando yo me resistí, el hombre empezó a hacer unas llamadas y no sé quién llamó, pero no nos quitaron la capucha. O sea, pero íbamos amarrados a los pies y esposados. Wow. El sexto ya, como te dije, en marzo había sido liberado, veníamos los 5. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando se montan 2 personas más, que eran los otros 2 americanos que estaban en otro ente, que era el DGC, donde había estado antes. Yo nunca los la cara, los reconocí. Y yo le digo, tú eres Majid, tú eres Oman Khan. Sí, bueno, ahí fue cuando nos encontramos. Fuimos 7, fuimos liberados 7. Nosotros 5 más estos 2 señores. Nos montan Okay. el avión y dicen, bueno, ustedes van a estar libres, ustedes van a hacer un vuelo de 1 hora y media. Y Ok. cuando de 1 hora y media, yo dije, para Houston son 5 horas, ¿dónde es 1 hora y media? Y nosotros empezamos a hablar entre nosotros y dijimos, ya para Cuba, vamos para Cuba. Yo pensé que no íbamos allá para Cuba. Claro, claro. Cuento corto fue que aterrizamos en una isla llamada San Vicente y Grenadín, que es una cosa chiquitica que queda encima de República Dominicana, que casi ni se ve en el mapa. Sí, Cuando sí. aterrizamos aquella cuestión, aquella isla abandonada y no había nada. Aterrizamos ahí, el avión llega y yo dije, ay, estos hombres nos tiraron aquí, porque yo traté de buscar una identificación, no tenía nada, no se veía de dónde estábamos. Tuvimos un rato que te lo confieso que nosotros pensamos lo peor, que esa gente nos iba a hacer algo ahí, nos iba a dejar tirado ahí. Bueno, afortunadamente a los unos minutos, vemos que aterriza un avión y cuando vemos con el emblema del águila del, o sea, el gobierno americano, dijimos, Sí, pues, sí. aquí viene nuestro rescatista. Nosotros lo usamos a él Captain America. Fue de Entonces llegó inmediato, Captain. o sea, el cambio, ustedes llegaron a la isla, los bajan del avión y prácticamente no duró No mucho. bajan, no nos bajan. Nosotros nos quedamos en el avión. Ok, Ellos me imagino que estaban en comunicación y aterrizó el otro avión y separaron los 2 aviones al lado. ok, Y cuando entra al avión, el que entra es el vicepresidente de Venezuela. El ok, vicepresidente fue el que entra. ok, Y él es cuando yo lo veo, yo lo reconozco, Jorge claro. Rodríguez. Y el tipo le dice a uno de los custodios que nos quite las esposas. Y nos dice, ustedes van a bajarse, se van a ir en fila india y se van a ir directo a aquel avión. Yo soy el primero que me bajo, pues yo estoy en la punta. Ok, Yo me bajo y cuando voy caminando, veo que se van bajando 2 personas del otro avión y yo cuando los veo los reconozco. Eran claro. los sobrinos de... Y ahí dije, ay, nos canjearon por los sobrinos. Siempre se habló de Ah, esa posibilidad. Entre todas las opciones que había, una de las que siempre se decía es que podía haber un canje con los sobrinos, porque estos señores estaban presos aquí en Estados Unidos lo habían detenido por un tema de drogas y eso. Entonces, sí, sí, sí. estaban cumpliendo condenas aquí. Entonces, yo cuando los vi dije, bueno, y nos cruzamos así, Qué alucinante. la película. Qué alucinante, qué alucinante. Yo, verdad que tengo una imaginación brutal, por eso también me gusta escribir y me lo imagino como un film. Algún día cuando se haga la película, esa escena, te vas a acordar de esa Sí, escena. sí, 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 Cuando- claro que sí. Luego subieron al avión. Subimos al avión, fíjate, éramos 7 cuando llegamos al avión, aquel avión venían otros funcionarios, venían los custodios que venían custodiando a este señor, venían unos funcionarios del gobierno y nos dijeron que teníamos que esperar otro avión porque como éramos muchos íbamos a ir en 2 aviones. Uno de los muchachos que andaba con nosotros, lamentablemente, él venía en una situación, uno de los que se montó, él traía una situación bastante mala, Mm, bastante mala. ok. Entonces, y yo había tenido unos eventos también. Mm, Yo tuve varios eventos durante mi encarcelamiento. Yo tuve 2 veces COVID, a mí me dio como una especie de ataque al corazón que tuvo un desvanecimiento. Estuve 2 días en coma. O sea, yo tuve varios eventos que los wow, voy a narrar en el libro, por cierto. claro. Pero
Entonces nos montaron a las dos personas que venían, porque uno de los muchachos venía con problemas, el otro había hecho había intentado suicidarse, estaba hospitalizado cuando Wow. y venía, y yo que venía con mi problema, entonces a nosotros tres nos montan en un avión hospital, era un avión hospital con médicos, doctores, monitores, y menos mal, muchacho, en el vuelo él convulsionó, él tuvo una convulsión, él lo bajaron inclusive en camilla. Él, Mm. él, él, nosotros aterrizamos acá en una base militar en San Antonio, aquí en Texas, Ok. y él los bajaron en camilla. Él salió de ahí directo, pero solamente él está bien, nosotros hemos estado en contacto, él está muy bien, se ha recuperado muy bien, pero él estaba que viniera, porque quizás él hubiera muerto. Retomando el tema del libro, ¿has estado Sí. haciendo unas reuniones con algún grupo de personas? Incluso me invitaste también para estas charlas. Cuéntame un poco de eso. ¿Lograste tener estas reuniones con el grupo? Sí, yo hice, como parte del libro, yo hice como una especie de focus group. Escogí ciertas personas aleatorias y traté que fueran gente que no tuviera ningún tipo de contacto conmigo. Entonces, Ok, por eso dijeron, busca gente aleatoria, gente que claro. nunca había escuchado del caso, y fue muy buena porque la idea era ver un poco de cómo la gente lo percibía, porque es que como no sé si la audiencia puede recordarles, porque quizás algunos no lo sepan, la manera como yo escribí mi libro fue que durante esos años, en el primer año, después de que a nosotros se nos permitieron ciertas concesiones y nos dejaron en pasar libros, casi un año después empezaron a permitir pasar libros y empezaron a permitirnos a pasar comida. Yo logré empezar a meter cartas ocultas en los envases vacíos y empecé a comunicarme con mi esposo a través de cartas y esas cartas cuando yo regresé eran como 1000 cartas que habíamos escrito entre ella y yo, Wow. como 500 yo y 500 ella, o sea, o sea, tuvimos 3 años escribiendo una carta, 3 años. Entonces, claro, mi esposa se había tomado digamos, oye, no sé, el heroísmo de transcribirla. Las cartas cuando yo llego ya estaban en Word, las había, porque yo te voy a mandar una para que las veas. Esa carta Wow. ni las entiendo yo. Yo me he puesto, yo no sé cómo ella las entendía, porque ni yo las entendía, porque las escribía ahí, yo me metía ahí, escribía ahí apurado y las mandaba, ¿entiendes? Entonces, claro, ahí hay muchas de las cartas yo expresaba lo que estaba sintiendo en ese momento. Entonces, el libro tiene ese toque como autobiográfico, pues, ¿no? Sí, sí, De te la manera entiendo como sacamos, perfectamente. tiene ese toque y yo te confieso que yo, cuando estábamos en el proceso de edición porque tuvimos que actualizar ciertos eventos, porque yo dejé de escribir cartas como en el último año. Entonces, había como un desfase en el periodo y un desfase con ciertos eventos que ocurrieron ya estando aquí, Ujú. que la editora me pidió que actualizara. Claro, claro. Para poder Entonces, yo tener conté con mi esposa, porque una sí, hilación. para tenerla. Sí, correcto. Y entonces, y mi esposa, que fue como mi editora, porque mi esposa fue mi editora. Ella se sentó conmigo a revisar los capítulos. Y te confieso, wow, que cuando yo leía aquello, yo no podía creer que había cosas que yo las había escrito, pero eran cosas era como que me salían del momento, del corazón, ¿no? Entonces, hay momentos que yo leo cosas ahí que hasta yo mismo me asombraba. Por Pero bueno, supuesto. era lo que estaba sintiendo en ese momento, pues, ¿entiendes? Y es lo más rico de escribir cuando uno escribe así, o sea, en el momento, cuando está pasando las cosas te salen muy, muy naturales, que luego cuando las escribes las dejas ahí guardaditas. Me sucede muy parecido a mí me sucede a veces estoy siento y busco un papel, digo, ya, aunque sea en el celular y empiezo a escribir o una servilleta, tengo varias servilletas guardadas por ahí, que luego cuando las lees tú dices, oye, ¿qué he Pero yo escrito? tenía un poco de servilletas. Sí, sí, te entiendo. Tú sabes que a mí me pasó algo, Ale, que cuando yo regreso, nosotros hemos estado trabajando con varias fundaciones que trabajan con el tema de los secuestrados, y una de ellas se llama Hostage USA, o sea, Hostage, que es secuestrado, y USA, que es Estados Unidos. O sea, Ujú. es una organización que se encarga de prisioneros americanos que han estado secuestrados. Maravillosa la fundación, porque ellos te dan mucho apoyo psicológico,
este, cosas tan sencillas que suenan ridículas lo que te voy a decir, pero cosas como sacar la licencia, Mm, sacar una tarjeta de crédito que estaba 5 años generando intereses y estaba en mora porque el banco nunca se enteró que tú estabas secuestrado. mira tú. El tema de impuestos, cosas tan domésticas como esas, que se vuelven una pesadilla. Sí, sí, sí. Apoyo psicológico a través de psicólogos que trabajan con ellos. Tienen una cantidad, una organización que te ayuda en todo esto. Bueno, uno de los directores de esa organización, él es un escritor reconocido. Y él porque yo siempre tuve en mi cabeza que mi libro iba a salir, o sea, yo siempre lo tuve ahí. Cuando él habla conmigo con un mes, yo le manifiesto que voy a escribir. Y él fue un secuestrado por los piratas somalíes. Él Mira estuvo tú. secuestrado por los piratas somalíes. Tuvo 3 años secuestrado. Y él me dice, oye José, cuando se enteró cómo yo había escrito las cartas y cómo el libro nace, es un gran privilegio que tú pudiste escribir. Él me dice que él cuando regresó, a él le costó mucho escribir y él terminó escribiendo su libro, pasaron casi 3 años Claro, para él escribir su libro, es porque le muy, costó. claro, claro, claro. Entonces, para mí fue más fácil, fue una bendición, pues. O sea, yo siempre supe que esas cartas iban a ser para algo, para serte franco. Por Yo de una supuesto. manera consciente empecé a escribir por dos cosas. Yo decía, mira, yo no sabía si yo iba a sobrevivir a eso. Yo decía, por Claro. lo menos que quede mi legado. Si no llego a vivir, bueno, Exacto. quedó el legado. Exacto. Y si regreso algún día, bueno, estarán las cartas. Y bueno, mira, y están las cartas. Gracias a Dios. El título del libro exactamente, ¿puedes recordárnoslos a todos los que estamos escuchando, los que están viendo, por favor, José Sí, el, Ángel? el libro se llama De héroe a villano, la verdadera historia de los Silver Six. Ahora la gente me pregunta que por qué el título. Bueno, yo le quiero decir a la gente, yo trabajé 35 años en la industria petrolera venezolana. Yo empecé en el año 85, era un muchacho. Y yo hice mi carrera en PDVSA completa. PDVSA vivió momentos lamentables porque en el año 2000 hubo un paro petrolero muy grande y Ujú. después hubieron muchos eventos. Pero yo tuve, digamos, la no sé si llamarlo la dicha o la suerte, que cuando ocurrió el paro petrolero yo estaba asignado a un proyecto internacional. Entonces yo no vivo el paro. Cuando yo regreso ya había sido una hecatombe lo que había pasado en PDVSA. Ok. Yo estuve en esa transnacional hasta el año 2007, cuando el que era el presidente en ese momento, que es Chávez, nacionaliza la empresa. Sí, sí. Yo me iba a ir, pero de esas cosas del destino, yo digo que todo esto es destino. Resulta ser que cuando hay esa nacionalización, uno de mis compañeros, que había sido mi jefe en esta empresa, la van a nombrar, se llama Petrolera Miniven, era un proyecto con Chevron y con Conoco. Este señor, él era mi gerente Ok. venezolano, era asignado de PDVSA porque era un proyecto entre PDVSA, Conoco y Chevron. Él era un asignado de PDVSA y a él lo nombran presidente de la empresa. En la nueva empresa nacionalizada lo Ok. nombran y él me llama y me dice, oye José, yo necesito que tú te vengas conmigo, pero yo me quería ir porque no me sentía cómodo, pero él me dice, José, yo te necesito aquí, yo tengo confianza en ti y yo me quedo y yo por eso continúo mi carrera en PDVSA. Yo inclusive después cuando vienen los eventos con PDVSA, a mí me mandan a Cirgo, o sea que de alguna manera yo siempre estuve como protegido de las cosas que estaban pasando allá porque siempre Ok. estaba fuera. Entonces cuando me mandan aquí a Estados Unidos, estaba pasando en Venezuela, pero los veía siempre de lejos. Claro, claro. Por eso es que cuando ocurre todo este hecatombe, que parte de lo que ocurre, y yo lo narro en el libro, es producto de todo esto que está pasando en Venezuela. Sí, Yo sí. lo que nunca imaginé que eso me fuera a impactar al punto de que yo termine siendo, yo y mis otros 5 compañeros, terminamos siendo los rehenes del problema que había entre Estados Unidos y Venezuela. O sea, una cosa
impensable. Yo jamás lo pensé. Nuestro caso, Ale, llegó a ser, creo que el caso más emblemático de la política venezolana en los últimos 10 años. Inclusive cuando el embajador Roger Carter, que es el que nos negoció nuestra liberación, cuando él pisó tierra venezolana, había casi 5 años que no había ningún funcionario americano había pisado tierra venezolana, Claro, porque ya sí. habían pasado al embajador y estaban totalmente rotas las relaciones. O sea, prácticamente nosotros fuimos como la bisagra Ujú. que abrió esa comunicación, para bien o para mal, ellos decidieron hablar con, porque eso fue lo que al final pasó. Entonces, el caso nuestro tiene esa connotación, pues esa connotación que dentro de la política venezolana es parte, eso hace parte de la historia de Venezuela. Nosotros porque quedamos retratados en la historia de Venezuela. Tiene una connotación muy política, drama, listo como para un film. Así que este libro, normalmente las películas, antes de las películas, tiene que ser escrito. Nosotros vamos a estar de todas maneras al tanto del libro y encontraste una editora muy buena, me contabas algo sobre la editora. Cuéntanos un poco de la editora, cómo así te logras contactar con estas personas. Bueno, mira, hay varias cosas que yo hoy día, de verdad que yo le doy mucho agradecimiento a Dios, porque yo definitivamente, mira, yo creo que la mano de Dios está metida en muchas cosas y yo después de todo este proceso que fue tan doloroso, tanto para mí como para mi familia, de alguna manera Dios como que ha recompensado todo eso. Yo cuando regreso, hacía como 6 meses, las familias nuestras, tanto mi familia como la de los compañeros míos, como otras como 15, 16 familias que tienen secuestrados en otras partes del mundo, ellos habían decidido hacer causa común. Ok. Hay una de las hijas de uno de mis compañeros que se llama Alexandra, ella fue una de las artífices de la creación de lo que hoy día es la campaña Bring Our Family Home Campaign. Sí, sí. Y la que ese caso da para otra película, el caso de la creación de la campaña, da para otra película, Sí, me porque imagino. fíjate cómo ocurren los eventos, cómo nace la campaña. Esta muchacha, ella es la hija de uno de mis compañeros. Ella vivía aquí en Houston y entonces el esposo, que es médico, lo transfieren a California a hacer eso que hacen los médicos el último año, a hacer su último año de medicina, lo mandan a un hospital en California. Ok. Y estaba en California otra persona que tenía un familiar que estaba preso en Ruanda. Entonces, ella un día, esta persona que tenía el familiar en Ruanda, ella es una estratega comunicacional Ok. y ella estaba buscando la manera de cómo hacer bulla con el caso de su familiar, que este señor que está preso en Ruanda es el que te comenté yo que fue el protagonista real del Hotel Ruanda. Sí, sí. Él se llama Paul Rogina. Entonces, esta muchacha, ella que hoy día es mi mentora, ella estaba tratando de hacer una campaña con la imagen de él y ella, como ella era del medio publicitario, contacta, porque el que hizo el papel de él en la Ujú, película es ujú. hoy día uno de los Avengers, el que es moreno, que hace el papel de Iron Man, el moreno. Sí, sí. Está, que está Iron Man y está otro que es un moreno. Él es el que hizo el papel de Paul Rosalina en el film. Entonces, este señor, a través de él, contactan a los Avengers y los Avengers empiezan a hacer campaña por Paul. Tú vas a ver, si te metes en Google, vas a encontrar a Scarlett Johansson, a Mark Ruffalo, a todos los Avengers con las franelas de Paul Rosalina, que era Free Rosalina. Entonces, esta muchacha pensaba poner un mural con la cara de él en California y contacta con esta persona que es la hija de uno de mis compañeros. Finalmente deciden crear la campaña y las caras terminaron en Washington. Y ahí es donde mi cara termina en el mural de Washington. Ter- 19 caras sí, del, sí. del Terrence hospital Howard. de Washington. Terrence Entonces, Howard. sí, sí. Terrence Entonces, Howard. bueno, Pensé que se llama el morenito, el moreno. entonces yo cuando llego acá, 1 de octubre, estamos 10 días en esta base y yo llego aquí a Houston el 11, yo le digo a mi esposa, yo quiero ir al mural a tomarme una foto en el mural.
es mi cara, yo sentí que esa cara allá como que Qué alucinante, ¿no? a nuestra... Y entonces yo decido ir al mes siguiente, a noviembre, a Washington. Muchacha que ella era como la de relaciones públicas de la campaña, cuando se, y me dice, oye, José, tú eres la primera persona que va. Entonces, ella dice, hay que hacer algo, por lo menos que hay un evento. Bueno, aquello terminó siendo una cosa fastuosa, vinieron en todas las prensas que tú te puedas imaginar, estuvo que hacen vida en Washington, hicieron un evento que fue hasta el gato, fue una cosa que terminó Qué siendo alucinante. la atracción que tuvo que para mí era algo tan simplemente simbólico, se Claro. volvió como un evento porque era el primer persona que había sido liberado y yo terminé dando un discurso ahí. O sea, Sí, sí, tuve que sí. terminar dando un discurso. Entonces, yo conecto con ella y en ese momento ella me dice, oye, yo te quiero ayudar. Y bueno, y hasta el sol de hoy ella ha estado conmigo, pues, y ella es la que me ayudó en todo esto, de todo lo que yo he estado haciendo, inclusive en la parte de las editoras, porque ella viene de ahí. Ella me decía, José, hay que preservar tu historia. Yo no quiero que ninguna editora te vaya a secuestrar tu historia, porque Ujú. ella dice que ella ha visto muchos casos de gente que le terminan ofreciendo cosas, pero que terminan quedándose con los derechos. Entonces tu historia se pierde porque ya pasa y hacen con ella lo que les da las ganas. Hay muchos Exacto, autores que se han frustrado porque exacto. les terminan tergiversando su historia. Ella no quería, ella decía, esa es tu vida, esa es tu historia. O sea, hubo un proceso bastante arduo de hablar con editoras y publicistas y de esto y con lo otro lo que ha demorado el libro ha sido porque ella quería tener la editora perfecta y yo creo que con esta gente que estamos trabajando hoy día que es Publicizer ha habido una integración maravillosa porque primero ellos han entendido la importancia del libro y segundo ellos han respetado eso, ha sido maravilloso y nosotros el mes que viene yo voy a ir a Nueva York, que estoy invitado a un evento que se va a hacer en el marco de las Naciones Unidas, y ese día vamos a tener como el lanzamiento oficial del libro y van a ir una gente, ellos organizaron un evento, pero realmente ha sido bien respetuoso y le doy mucho agradecimiento a todo lo que ha pasado porque realmente he tenido ese apoyo maravilloso de gente que conoce de esto y que me ha ayudado. O sea, creyeron lo que yo estaba haciendo, creyeron en mí y me han ayudado y bueno, yo no puedo ser que más agradecido que eso. ¿Qué Tener tal? una persona con esos background que me estén apoyando, imagínate. Qué satisfacción. Luego de haber vivido todo lo que has vivido, es como que la vida te empieza a recompensar con todo lo que has Mira, pasado, ¿no? yo hoy día creo firmemente, como nunca, lo de la mano de Dios, Sí, sí, porque te creo. Dios te pone pruebas. Mira, yo puse ayer un video que lo grabé después de venir de misa, porque el pastor dijo algo que a mí me impactó muchísimo. Fíjate, él decía que Dios te tiene a ti un plan de vida. Tu plan de vida ya está. Lo que pasa es que Él no te la tú vas a llegar a ese plan. Y él ponía el caso y me da mucha risa, como lo dijo, dice, ¿ustedes se imaginan que Dios le hubiera revelado a Moisés lo que iba a hacer con él? Que tenía que Claro. atravesar un desierto, o que le hubiera dicho a Isaac, o a José, o sea, o al mismo Jesús. O sea, él lo que dice es que él te dice, él sabe cuál es tu plan, pero no te dice cómo vas a llegar hasta allá. Entonces, Exactamente. en ese cómo vas a llegar hasta allá, hay caminos tortuosos, hay palos atravesados en la vía, hay caminos que están cortados, tortuosos, poder llegar allá. Y hoy en día, así es que yo veo mi situación. Te digo una cosa, yo tengo una extraordinaria gratitud hacia Dios y a todo esto y a mi familia y a mi esposa y vale, o sea, no hay yo como expresarlo, pero me ¿Qué? parece que es como tiene como una especie de misión de vida. Y déjame Claro. decirte, yo hoy día, por ejemplo, que yo hago vida en LinkedIn tengo mi página, hago un newsletter y todas estas cosas, y a mí me invitan eventos a cada rato y ya es impresionante como la gente ya conecta contigo porque hace resonancia tu mensaje.
y por cuestión de ley de atracción empiezas a atraer gente maravillosa. Mira, yo acabo de pasar un evento que me tiene totalmente asombrado, porque esta amiga que te digo yo, Sí. ella vive en el área esta que se quemó ahorita en el área de Hawái, y Mm, y a través de otra persona que no tiene nada que ver, conecté con otra persona, y el cuento corto es que logramos hacer una conexión, y esta persona que la conocí ayudando allá con una serie de eventos que están ocurriendo. O sea, una cosa como que mágica. O sí, sea, sí. esas conexiones que empiezan a ocurrir. Entonces, lo que te quiero decir que yo hoy día de verdad siento un gran agradecimiento, porque si es verdad que yo pasé una situación bastante, bueno, en el libro lo va a narrar, o sea, porque el libro tiene esas cosas que te tiene todo, como me decían esto de una persona, oye, pero es que, le digo, bueno, pero es que es una realidad, lo que yo viví, lo viví, punto. O sea, si eso es así, porque eso sí, yo soy bastante factual en mi libro, como te digo, he pasado mis cartas. Yo entre cuando estábamos en las negociaciones con la editora, hubo que le metiera un poquito más de picante. Decía, no, yo no tengo por qué decir más allá de lo que realmente fue. Entonces no Mm, hace falta, no hace falta. Los eventos son la segunda parte, que es la parte que yo digo que es el legado del libro, que es ok. cómo después tú has logrado sobreponerte, y hoy en día, por ejemplo, yo tengo ahorita que estoy haciendo discursos públicos, estoy con el programa de coaching, estoy ayudando al grupo de la comunidad de hostels de aquí de Estados Unidos. O sea, he estado haciendo varias cosas que creo que es como una misión. Entonces, Exacto. eso es algo que yo siento que es como que, bueno, que en la mano de Dios metí en todo eso. Excelente. De verdad, que escucharte es como estar viendo un film. José Ángel, tus últimas palabras para los oyentes, para los que nos están viendo, tus recomendaciones, cómo van a los que quieran de repente luego conseguir el libro, qué tienen que hacer. Ok, mira, en una semana yo te voy a dejar el link activo todavía, pero lo vas a tener ahí. ¿Ok? En una semana ese link, cuando va a estar activo, la gente va a poder preordenar el libro. Ok. Ahí aparece bastante información sobre el libro, inclusive ahí te voy a dejar la página web donde está toda la información. Yo voy a estar en esta pre-campaña, voy a estar, como te digo, vamos a tener el evento en unas semanas en Nueva York. Ok. Después de esto he sido invitado a algún poquito digamos, de promoción, y posteriormente inclusive a ver un punto de que el que quiera una copia autografiada, todas esas cosas, va a haber todo eso, pues, ¿no? Qué Entonces, chévere. nada, la gente sencillamente lo que tiene que estar es pendiente. Yo voy a estar informando y tú vas a tener los links ahí del libro. El libro, vuelvo y te repito, a pesar de que está muy enfocado, tiene esa connotación, digamos, política, el caso venezolano, que para los venezolanos va a resonar mucho, pero el caso es, lo relevante es que es un tema universal, Así es. Así de algo es. que te pasa y cómo tú decides sobreponerte sobre eso, que en el fondo ese es el mensaje que yo quiero dejar. Cómo Claro. tú puedes tener cualquier adversidad. De hecho, yo hoy día soy un coach de resiliencia, porque cómo tú puedes tener adversidades en la vida y sin embargo hacer que esas adversidades tú hagas que te dé más fortaleza para tu salir adelante. Y eso es hoy día lo que yo entreno, o sea, le explico a la gente, porque lo bueno de todo esto que es que tu mente puede ser reentrenada. Eso es Así algo que yo es. aprendí. Así es. Tú puedes reentrenar tu mente. Mucha gente dice, no, pero es que yo tengo eso, yo siempre he sido así, yo vengo de una familia así. No, eso es mentira. Tú Así puedes es. reentrenar esto. Esto es algo, que la belleza es que el cerebro es maleable. Tú puedes Ujú. reentrenar. Oye, y esto es un mensaje para la gente, que cualquier adversidad en la vida tú la puedes, te puedes sobreponer. E inclusive, no solamente sobreponer, déjame decirte, yo he descubierto, y esto lo puede ver cualquier persona, Dale. detrás de cada gran evento de la humanidad, siempre ha habido primero una gran adversidad. En Así cualquiera, es. búscate cualquier evento de la humanidad, de los, Así de es. los más impactantes de la humanidad, Sí, han sí. sido después de una adversidad, porque es que Comparto lo son que mismo. la gente logra reponerse y remonta, y salen las grandes cosas de la vida. Así Entonces, es. eso es un poco el mensaje detrás de todo esto.
Ese es prácticamente el resumen de lo que quieres dar a entender en el libro. Sí, señor, así es. Y yo invito a la gente que lo vea, lo lea, lo entienda, pero saque esa final, esa gran conclusión, que es lo que yo hoy día estoy tratando de transmitirle a la gente, que detrás de cada gran adversidad tú puedes manejarlo y hacer que eso sea algo que hacer algo que inclusive puede ser hasta exitoso por lo que estás haciendo. Excelente. De héroe a villano, el nuevo y próximo libro que estará en todas, bueno, me imagino que también lo podrán comprar en virtual, en físico, para todas las En personas que todos están, lados, va a estar en todos lados, que todas va a las estar en todos personas, lados. así es que nos están escuchando o nos están viendo. Esto ha sido el, prácticamente un pre-lanzamiento en un podcast en español acerca de héroe a villano con José Ángel Pereira. Muchas gracias, José Ángel. Tus últimas palabras. Muchas gracias, Alex. Bueno, gracias a la audiencia. Estamos pendientes, pues gracias. Listo. Nos vemos hasta el próximo episodio. Amén.